Entonces nosotros, bueno, acá normalmente, si nos fijamos al lado de las líneas, tenemos una fracción, ¿no? Y cuando nosotros llegamos a la línea número 8, hay una fracción que dice 20-20. Es decir, que si una persona, básicamente lo que quisiera decir es que si una persona en este tipo de examen puede leer esa línea a una distancia de 20 pies, aproximadamente unos 6 metros, pero a la distancia real que debería tener esa línea, que debería ser unos 8 milímetros, ahí está aproximadamente al doble, que si una persona puede leer eso a 20 pies, ve lo que una persona sana vería a la misma distancia. Entonces es 20-20 por eso. Si la persona llegó más atrás, 20-30, ¿qué pasa? Es que ve a 20 pies lo que una persona sana vería a 30 pies más lejos, ¿sí? Y así uno se puede ir quedando rezagado o podría ir más allá en el camino. Algo que me parece muy asombroso de este tipo de examen por el que tuve que pasar no sé cuántas veces en toda mi vida, es que lo que puede ser muy fácil de leer para una persona sana se convierte en algo terriblemente difícil de leer cuando uno tiene su visión enfermita. Entonces uno intenta y uno como que hace el esfuerzo con los ojitos, uno hace cejas, por eso es que yo tengo acá, esto no es otra cosa, sino me intento por ver mejor. Entonces uno hace fuerza y como que uno intenta enfocar sus ojos allá y uno como que a veces logra un poco como calibrar su visión, pero llega un punto en el que no da más. Mientras que una persona sana se para al lado y le topa. Ahora, yo te quiero hacer la pregunta, si tu alma fuera, o la mía, si nuestras almas fueran a un examen de optometría, ¿hasta qué línea llegarían? ¿Será que llegaríamos hasta 20-20? ¿Quién lo sabe? El Señor lo sabe, ¿verdad? Ahora, en Juan capítulo 9, el Señor se encuentra con una persona que tiene un problema en la visión. No es una persona que tiene su visión reducida, sino que es una persona ciega. Y no es una persona ciega que haya quedado ciega en el camino como fruto de una enfermedad o de un accidente, sino que es una persona que es ciega de nacimiento. Es decir, esta persona con la que se encuentra el Señor Jesús, a quien el Señor Jesús busca, es una persona que nunca en su vida ha visto. Nunca en su vida. ¿Alguien quiere ver este encuentro que nos muestra la palabra del Señor? Muy bien, vamos a leer entonces lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo número 7. Les pido que pongamos nuestros ojos en la pantalla y leamos la palabra del Señor juntos. ¿Listo? La palabra del Señor dice así: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Dice la palabra del Señor: Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus pecados o por los pecados de sus padres? No, fue por los pecados de ninguno, ni tampoco, perdón, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Versículo 4. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo. ¿Qué hizo el Señor? Léalo conmigo otra vez, por favor. Dice: luego escupió en el suelo, hizo lodo con saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Buenas noticias para todos. El mismo Señor que estaba en ese lugar está aquí hoy con nosotros. Y el mismo Señor que sanaba entonces, sana hoy también. ¿Cómo le parece? A ver, yo pregunto, ¿alguien ha sido sanado por el Señor? A ver, yo veo a ver las manos levantadas. También levanto mi mano. Yo también levanto mi mano. Vean por aquí esta manita que se levanta. Tengo por aquí un milagro que no puedo olvidar nunca por la cercanía con Jason, pero también por lo impactante. De pronto alguien no lo conoce. Todos los milagros que el Señor hace son muy valiosos, pero ya que tengo a Jason aquí en mi mano, Jason, así brevemente, ¿de qué lo sanó el Señor a usted? De un cáncer. ¿Cáncer en dónde? Se llamaba cáncer de ganglios. Salían masitas por todo el cuerpo y desde
10, 11 años empecé a padecer esa enfermedad. Y ahora está sanito, absolutamente, y toca el bajo acá en la iglesia al Señor. El Señor hace milagros todo el tiempo. Vamos a los encuentros y en los encuentros regularmente escuchamos testimonios de sanidad, regularmente, personas sanadas. Y muchos de esos testimonios son, así como el de Jason, verificados con exámenes médicos anteriores y posteriores. El Señor hace milagros todo el tiempo. Todo el tiempo. En estos días me sorprendió un hermoso milagro. Mi madre hace así porque ahí está Marielita, que fue sanada también de cáncer. ¿Verdad, Marielita? Mira, aquí está Marielita. Otro aplauso al Señor. Marielita, levanta la mano. Ella también fue sanada de cáncer. De hecho, a ti te habían dicho que no podías tener hijitos, ¿verdad? ¿Eso fue antes de las niñas o fue intermedio? Intermedio, que no podías tener hijitos, ¿verdad? Y ahí está Solecito, ¿verdad? Ahí está nuestra querida Sol. Bueno, imagínese usted. ¿Se alegran todos o no? Muy bien. Ahora, en estos días, ¿se vale aplaudir al Señor? Claro que sí, por si acaso. Hay milagros alrededor nuestro todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo, los vemos ahí, todo el tiempo están alrededor de nosotros. En estos días mi madre estaba en unos chequeos médicos que después de la partida de mi padre, pues ella no solamente tuvo ahí resentimiento en su corazón frente a la batalla que el Señor fue obrando y sanando ahí en su interior, sino que también su cuerpo tuvo que enfrentar por ahí batallas duras como usted se podrá imaginar, pero también el Señor ha sido su fortaleza. Y en esos días le hicieron una ecografía y la persona, el médico que le hacía la ecografía, le decía: señora, usted parece que no hubiera sido operada de su riñón. Su riñón está completamente sano, como si nunca se lo hubieran tocado. Mi madre fue operada del riñón y en la ecografía parecía como si nunca hubiera sido intervenido quirúrgicamente. ¿Cómo le parece eso? Se sorprendía, le decía: señora, no, usted no es una mujer operada, le decía. El Señor hace esas cosas todo el tiempo. El Señor es soberano y el Señor, cuando en su infinita soberanía decide sanar a una persona, el Señor hace milagros como el que está allí en Juan capítulo 9. Sin embargo, lo que el Señor nos está mostrando en Juan capítulo 9 no es solamente la atención milagrosa a la necesidad de una persona, sino que se convierte en un examen de optometría para el alma de todos los presentes. Todos los presentes empiezan a ser atendidos por el Señor en cuanto a su visión, porque aunque parezca que el único enfermo allí en estos versículos de Juan capítulo 9 es este hombre que era ciego de nacimiento, no es así. Ahora yo te voy a pedir que le digas al que está al lado: ¿listo para el diagnóstico? Por favor, dile: ¿listo para el diagnóstico? ¿Listo? ¿Listo para el diagnóstico? Eso, pregúntale al que está al lado. Ahora, bueno, como hablamos hace un momento, cuando uno se somete a estos exámenes de optometría, uno está siendo comparado con una persona sana. Hasta que si uno puede leer esa línea ideal que tiene a su lado, 20-20, uno puede encontrar que uno está teniendo la visión de una persona sana. Si nosotros vamos a un examen de optometría del alma, ¿cuál sería esa persona que cumpliría con los estándares de una persona con una visión sana? ¿Quién sería esa persona? ¿Podríamos dar algún nombre? No, pero alguien que lo diga más fuerte, con más convicción. ¿Quién sería esa persona? Jesús, ¿verdad? A ver si vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién sería el referente? La persona con quien nos podríamos comparar para saber si nuestra visión del alma está sana. ¿Quién sería? Muy bien, el Señor Jesús. Ahí vamos a pedirle a medios que nos deje solamente esa respuesta. Molestando. Muy bien, el Señor Jesús quiere decir que si yo me paro al lado del Señor Jesucristo y yo miro lo que sea que yo mire, mi visión está sana en todo sentido si yo veo todas las cosas como el Señor Jesús las ve. Es decir, que si yo estoy viendo mi vida parado al lado del Señor Jesucristo, mi visión está sana cuando yo la veo exactamente como el Señor Jesús ve mi propia vida. Entonces pensemos en nuestra propia visión. ¿Será que mi visión acerca de mi vida es igual a la de Cristo? Pensemos la forma como yo veo el tiempo que Dios me da. Pensemos acerca de mis hábitos. Imaginémonos cada uno al lado de nuestro Señor Jesucristo viendo nuestra propia vida. Y pensemos en nuestra forma de ver nuestro tiempo, nuestros hábitos, nuestras prioridades, nuestros sueños. Y pensemos si la forma en la que nosotros la vemos es igual
a la forma en que la ve nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí están todos conmigo o no? Ahora, si yo la veo como Él, mi visión está 20-20. ¿Sí está conmigo o no? 20-20. Estoy sano. Pero si yo veo menos, mi visión necesita ser sanada por Él. ¿Sí está conmigo o no? Necesita ser sanada por Él. Y así cualquier cosa. Por ejemplo, mi sexualidad. Yo estoy aquí de pie y aquí está al lado mi Señor Jesucristo. Y aquí frente a los dos está mi sexualidad. Y yo la miro. Y entonces yo me examino si la veo con el mismo valor, con la misma dignidad, con la misma pureza y con la misma responsabilidad que la ve el diseñador de nuestra sexualidad, nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Sí está conmigo o no? Si la veo igual que Él, si la veo igual que Él, ¿estoy cómo? Alguien que diga bien fuerte, ¿estoy cómo? 20-20. Y si no, necesito ser sanado. Necesito ser sanado por Él. Mi familia, ahí está. Mi familia frente a mí, aquí está mi Señor. Y los dos estamos viendo mi familia. Y pienso en la forma como yo la veo, como veo nuestra realidad ahora, como los veo hoy, como veo sus necesidades, las necesidades de mi esposa, las necesidades de mi hijo en mi caso. Ese es mi núcleo familiar, mi esposa y mi hijo. La forma como los veo a ellos, la forma como veo mi rol en mi casa, cómo hago las cosas como padre y la forma también como yo me relaciono con las personas que hacen parte de mi casa. Si yo veo todas esas cosas como las ve Jesús, estoy ¿cómo? Y si no, estoy enfermo, ¿verdad? Necesito ser sanado por Él. Afortunadamente, para nosotros, nuestro Señor Jesucristo no es solo nuestro referente, sino que también es nuestro sanador. Es el médico perfecto, de manera que ellos estaban en el lugar correcto y tú y yo también. Ahora el paciente con el turno número 1 es fácil de identificar, aparece en el versículo número 1, pero si tú y yo miramos los versículos hasta el 3 atentamente, nos podemos encontrar con los pacientes con el turno número 2. Vamos a leer los 3 versículos una vez más, con los que inicia el capítulo 9. Te pido que los leas conmigo. Vamos a leer la palabra del Señor juntos. ¿Qué dice Juan 9 del 1 al 3? Dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. ¿Nació ciego? No, alguien que lo lea más fuerte. ¿Nació ciego? Bueno, ¿quiénes podrían ser los pacientes con el turno número 2? ¿Quiénes podrían ser? Aquí aparecen en esta escena. Si miramos con atención, creo que nuestros pacientes con el turno número 2 podrían ser los discípulos del Señor. ¿Qué veían los discípulos del Señor? Ellos veían el problema y como lo más importante para ellos era el problema, entonces la pregunta de ellos es: Señor, ¿por qué nació ciego? Pero no solamente veían el problema, sino también estaban buscando un culpable. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Él con sus pecados o sus papás? Entonces tenemos aquí a estas personas. Mientras tanto, el Señor Jesús, ¿qué veía? Dice la palabra del Señor que el Señor responde: ¿qué cosa? No fue por sus pecados, ni por los pecados de sus padres, y no se preocupa por darles un por qué, sino que les da un para qué. ¿Cuál es el para qué de ese momento? ¿Qué haría Dios? Para que se viera el poder de Dios en él. O sea, el Señor Jesús veía más allá del problema, más allá de los culpables. Él veía lo que Dios podía hacer. ¿Sí está conmigo o no? Entonces acá tenemos dos grupos. Por un lado tenemos al grupo número 1, que puede ver solo el problema y busca culpables. Y por el otro lado tenemos a nuestro Señor, quien ve lo que Dios puede hacer. Entonces por acá tenemos a los que ven solo el problema. ¿Y qué más? Y buscan culpables. Alguien que lo diga conmigo: los que ven solo el problema y además de eso buscan culpables. Y por este lado tenemos a quien ve lo que Dios puede hacer.
Entonces se levanta la pareja de esposos y tiene una discusión en la mañana. Se sientan a desayunar y no se hablan. Mentira, sí se hablan, páseme la sal. Siguen comiendo. No se despiden, sale cada uno a sus labores y no se hablan durante todo el día. ¿A qué grupo pertenecen? ¿A los que ven solo el problema y buscan un culpable? ¿O a los que ven lo que Dios puede hacer? ¿Grupo 1 o grupo 2? Grupo número 1. Llega la hora de ir a casa a descansar. Y entonces el Señor dice: yo soy un hombre de paz. Así que cogeré mi almohada y mi cobija y me voy a dormir al sofá. ¿A qué grupo pertenece? ¿Grupo número 1, problemas y culpables? ¿O grupo número 2, el que ve lo que Dios puede hacer? Número 1. De pronto va camino a la sala, va camino al sofá y se acuerda de que vino a la iglesia y escuchó a la pastora Jennifer predicar familias saludables. Así que piensa: sí, cierto que el Señor dice que ninguna familia es perfecta, pero si Él está y yo allá en la prédica decía amén, 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 amén. Entonces se devuelve, ¿verdad? Escucha a la pastora Jennifer en su corazón y se devuelve. Pero hay una batalla en su interior con el orgullo, ¿verdad? Terrible. Y ese día parece que mientras se devuelve, el pulso lo termina ganando el orgullo. Así que regresa, pero se sienta y lo único que le dice a su esposa es: buenas noches. ¡Pum! Se voltea para su lado. Y ella se voltea también. La cama es de 1,40 y hay exactamente 1 metro entre los dos. No se alejan más porque se caen de la cama. Yo le pregunto a usted: ¿a qué grupo pertenecen estas personas? ¿Al grupo número 1 o al grupo número 2? ¿A los que ven solo el problema y buscan un culpable? ¿O a los que ven lo que Dios puede hacer? ¿A qué grupo pertenecen? Al número 1. Ahora preguntémonos: ¿y yo a qué grupo pertenezco? ¿Y tú a qué grupo perteneces? ¿A los que buscan solo ver el problema y algún culpable? ¿O a los que ven lo que Dios puede hacer? Ahora mira que cuando una persona pertenece al grupo que solamente ve al problema y solamente busca un culpable, ese alguien es propenso a entrar a momentos muy dolorosos, a lugares muy dolorosos, como estar enojado constantemente. Una persona que solamente ve el problema y busca un culpable y no puede ver más allá de eso es una persona que tiene estos síntomas, que fácilmente está enojado con todo el mundo o con muchas personas o con la gente que lo rodea, que tiende a tener por consiguiente una relación en problemas por lo menos a la vez. De pronto a alguien le cae mal de manera constante, difícilmente tiene relaciones en paz. Y otro síntoma es que entra a otros lugares dolorosos con facilidad, como el desánimo. Como ve solo el problema, fácilmente llega a la tristeza, llega a lugares muy duros como la depresión, como la ansiedad, como la desesperación. Pero una persona que decide confiar en el sanador para salir de este grupo y venir a este grupo y empezar a ver lo que Dios puede hacer, ve más allá del problema. Y ve que Dios puede hacer muchas cosas en medio de los tiempos de caos, pero no solo eso, sino que también puede ver qué le corresponde hacer en medio del momento de dificultad. Entonces dice el Señor en el versículo 4 así. Le pido que por favor lea usted el versículo 4 conmigo y el versículo 5 también. Vamos a leer estos dos versículos juntos. Te pido que lo leas conmigo en voz alta. Lo que sigue diciendo el Señor Jesús, el Señor les dice: no fue por los pecados de Él ni por los de sus padres, sino para que se vea la gloria de Dios en Él. Y dice el versículo 4 así, leamos juntos. Dice: debemos llevar a cabo, ¿cuándo? No, démosle énfasis a esas dos palabras. Dice: debemos llevar a cabo, ¿cuándo? Cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, alguien que diga fuerte eso: yo soy la luz del mundo. Ahora yo te pregunto: ¿el perdón para cuándo? ¿Para cuándo? Alguien que me por favor me responda con las palabras del Señor. Dice: debemos llevar a cabo, ¿cuándo? ¿Qué dice el versículo 4? Si producción nos colabora, dice la palabra del Señor: debemos llevar a cabo cuanto antes. Entonces yo le pregunto a usted: ¿el perdón para cuándo? Yo le pregunto: ¿el cambio de vida para cuándo? Cuanto antes, ¿verdad?
Empezar a hacer mi devocional. ¿Para cuándo? Y servir al Señor. ¿Para cuándo? En ese orden de ideas, todos los que estamos sentados en este lugar necesitamos tomar una decisión ahora mismo. ¿Sí está conmigo o no? Cuando yo solo veo los problemas que están frente a mí, cuando yo solamente busco culpables, cuando yo solamente veo mi ahora, veo la crisis, mi alma tiene una visión enferma. Pero cuando mi corazón está sano, yo veo lo que Dios puede hacer aún en los momentos de caos y entiendo mis responsabilidades delante de Dios. Ahora, los pacientes con el turno 3 están gravemente enfermos y mientras que todo el mundo debería estar de fiesta y celebrando. ¿Quién está de fiesta hoy acá en la casa de Dios? Mientras todo el mundo debería estar de fiesta y celebrando, ellos empiezan a aguar la fiesta. Entonces este hombre está sano y en lugar de todo el mundo emocionarse, empieza a generarse una emoción dividida entre todos. Algunos están alegres, otros empiezan a entrar en caos interno, como dice la palabra del Señor en el versículo 13, y vamos a leer hasta el 16. Juan 9, 13 al 16 vamos a leer lo que está pasando ahora. Leamos en voz alta juntos la palabra de Dios. Dice, entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso, cuando Jesús hizo lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió, él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé, pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había profunda diferencia de opiniones entre ellos. Ahora, el día de descanso para el pueblo de Israel era un día sagrado. Nadie podía trabajar ese día, sino que ese día debería estar dedicado absolutamente al Señor. Ahora, la iglesia no está llamada a guardar exactamente ese día, pero yo pregunto, los hijos de Dios, la iglesia hoy necesita considerar tiempo sagrado para dedicarle al Señor. ¿Sí está conmigo o no? ¿Sí o no? O sea, podríamos decir que si yo siento que estoy plantado en esta casa y esta es mi cita de fin de semana con Dios, ¿este tiempo es sagrado o no? Es sagrado, ¿verdad? Y si este tiempo le pertenece a mi Señor, debería ser innegociable. Alguien que diga conmigo esa palabra, ¿debería ser cómo? Innegociable, absolutamente. Así como es innegociable mi fe. La cuestión es que ocupa mi Señor en mi corazón, porque si está en el puesto 20, pues evidentemente cualquiera de los 19 de encima le quitarán su lugar. Pero si mi Señor es el primero, ¿quién le puede quitar el lugar a Él? Nadie, ¿verdad? Ahora están aquí los pacientes del turno 3. Como decíamos, el pueblo de Israel guardaba este día como un día sagrado. Y la visión de estas personas era tan pobre, que en lugar de darse cuenta que justamente en ese día sagrado el Señor estaba glorificando su nombre a través de un milagro, ellos encuentran un problema en la forma en que hizo el milagro. Encuentran un problema en el hecho de que él hubiera fabricado lodo. Y entonces, como ellos eran expertos en acomodar las cosas a su manera, ellos dicen, no, eso fue un trabajo, así que este hombre fue un hombre pecador. Ahora, yo me pregunto, ¿habrá personas el día de hoy con los mismos síntomas tan graves acerca de la visión de su corazón? Quiero leerle 3 síntomas que tienen estas personas. Los 3 síntomas que tú y yo encontramos en la palabra de Dios acerca de ellos son estos. Dicen creer en Dios, pero ponen su voluntad por encima de la de Él. Segundo síntoma, se empecinan en tener la razón, aunque Dios mismo les muestre que están equivocados. Tercer síntoma, toman fragmentos bíblicos que les parecen bien de acuerdo a su manera de vivir y les dan su propia interpretación para justificar sus acciones. Yo le pregunto nuevamente, ¿habrá personas con esos síntomas hoy? ¿Los habrá o no? Ahora, con estas personas el Señor se encuentra al final del capítulo 9. Cierra el capítulo 9 con el encuentro con estas personas y les dice estas palabras. Lee conmigo lo que dice el versículo 39 y hasta el 41. Dice la palabra del Señor así. Entonces Jesús les dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio,
para dar vista a los ciegos y para mostrarles a los que creen que ven, que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Y el Señor les dice: si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Quiero contarle que yo tuve una tía ciega, una tía en segundo grado. Le decíamos amorosamente Chepita. Ella era tía de mi papá, hermana de mi abuelita Francisca, la mamá de mi padre. Le decíamos cariñosamente Chepita porque se llamaba Josefina y aparece solamente en mis recuerdos de niño. Ella partió de esta tierra hace muchos años. Solamente aparece en mis recuerdos de niño, en mi niñez. Y en mis recuerdos ella ya era ciega. Chepita no fue ciega de nacimiento. La tía Chepita fue ciega bastantes años después. Y en mis recuerdos de niño aparece ella cuando íbamos allá a ese lugar donde ellos vivían, que llamábamos cariñosamente también La Loma. Íbamos allí. Ese lugar donde vivía la abuela de mi papá y vivía allí la tía Chepita. Y recuerdo que íbamos allí y ella lo recibía a uno y lo saludaba con mucho amor. Era muy cariñosa y procuraba ser muy diligente y hacer los deberes que ella podía hacer. Pero en mi memoria ella aparece, además de estas características de amor y de una persona que intentaba ser dinámica de acuerdo a sus capacidades, aparece en mis recuerdos con pesar. Porque recuerdo cómo ella intentaba, solamente valiéndose de sus otros sentidos, ella trataba de hacer cosas que para mí, como un niño que podía ver, eran normales. Como no estrellarse con la puerta, mi hermano. Como no estrellarse con una grada. Y la veía con el tacto, ella valiéndose para suplir la ausencia de la necesidad de su visión. Y la veía también intentando reconocernos, reconociendo nuestra voz. Entonces yo me acuerdo de saludarla como un niño y decirle: hola tía. Y ella saludarme y decirle: hola mijito, y me tomaba la mano. Y ella intentaba recordarme, porque como no vivía en Bucaramanga como otros primos, sino que solamente iba en vacaciones, entonces ella me tomaba la mano y me decía: ¿este quién es? Salúdeme otra vez. Y ella con sus oídos intentaba identificar: ¿usted es el hijo de Eliseo? ¿Cuál? ¿El segundo? Intentaba reconocerme y conocer mi voz, y así lo hacía con mis hermanos, con mis primos. Reconocía nuestra voz, lo intentaba hacer con el paso de los años. Mi hermano, me da pesar recordar eso en medio del amor que recuerdo hacia ella, del cariño, del afecto, como tía que le pude tener siendo un niño. Pero quiero decirle algo: hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y nuestro Señor Jesucristo va mucho más allá de eso, a través de lo que nos está mostrando con estos ciegos. Porque el peor enfermo del capítulo 9 no es el que nació ciego de nacimiento, son estos que van a la iglesia y conocen la palabra de Dios. Increíble. Estas personas. Y a través de ellos nos está diciendo: mira, el problema no es que llegues a mis pies ciego y enfermo, porque yo puedo sanarte. El problema no es que estés perdido en la vida. El problema no es que haya tomado 1001 malas decisiones. Yo puedo enseñarte el camino, ponerle luz, yo puedo hacerlo. Ese no es el problema. El problema es que seas ciego y creas que ves. El problema es que seas ciego y creas que tienes la razón. Mi hermano, cuando uno está en esa condición, aunque uno asista a la iglesia y conozca la palabra de Dios, uno está perdido. ¿Sí está conmigo? Uno está perdido. Y por último, tenemos al paciente con el turno número 1. ¿Quién era el paciente con el turno número 1? Todos lo conocemos, evidentemente, ¿verdad? Este hombre que estaba allí. Y yo quisiera terminar este momento en la palabra del Señor compartiendo contigo 4 verdades acerca del paciente con el turno 1. ¿Está bien? 4 solamente, te las quiero compartir. La primera es esta:
El paciente número 1 era alguien con una condición tan lamentable, para la que no tenía solución y a quien Jesús miró con amor. El paciente número 1 era alguien en una condición lamentable, para la que no había solución y a quien Jesús miró con amor. Esa es la primera verdad que te quiero compartir. ¿Se parecerá a alguno de nosotros este paciente número 1? Exactamente. Es como cualquiera de nosotros. Alguien a quien el Señor encontró en una condición lamentable, sin solución alguna. Y a quien el Señor decidió mirar ¿cómo? A quien el Señor decidió mirar con amor, porque la peor condición en la que el Señor nos puede encontrar no es en una crisis familiar, no es en una enfermedad de este cuerpo, no es en una crisis financiera. La peor condición, y que es la condición común en la que el Señor nos encontró a todos, es el pecado. La condición que tú y yo no podemos solucionar. Es imposible, no podemos solucionar nuestra condición de pecado. Y esa condición nos lleva a ti y a mí a ser como un arquero. De allí viene esta palabra pecado. Y somos como un arquero que está allí con su arco y una flecha, intenta dispararla, ve el objetivo, él lo ve. No es porque no lo vea, sí lo puede ver. Intenta disparar la flecha, pero en cada intento se da cuenta de que su intento es fallido. Se da cuenta de que su puntería no es tan buena y intenta arreglar sus ojos para ver si ve un poco mejor. Es como un examen de optometría, donde el que dispara intenta afinar la puntería y solamente estira otra vez, y uno intenta arreglar su conducta, arreglar la situación con su familia, con su esposa. No puede, es un disparo fallido, cae justo por fuera, justo por fuera, justo por fuera, hasta que un día se da cuenta que hay una sola persona que siempre disparó al blanco en esta vida y nunca falló. Y esa persona es Jesús, nuestro sanador. Y en lugar de mirarnos con desprecio, cuando vio todas nuestras flechas tiradas justo fuera del blanco, nos miró con amor, nos miró con compasión. ¿Quién es el paciente con el turno número 1? Es alguien que fue tocado por Jesús de manera inesperada, incómoda y milagrosa, y que decidió obedecer. ¿Alguna vez te ha caído saliva de alguien en algún lado? ¿Sí? ¿Te ha caído de pronto? Yo agradezco al Señor por la distancia que hay entre usted y yo cuando yo predico, porque a veces veo volar mi saliva y caer por acá. Yo digo, bendito Dios que no estamos tan cerca, ¿cierto? Porque si no, amén, diría por ahí una persona, ¿verdad? ¿Qué tal es eso? ¿Cómodo o incómodo? Incomodísimo. Ahora, ¿cuánta saliva se necesitará para hacer lodo suficiente para que cubra 2 ojos? ¿Qué preferirías? ¿La incomodidad de tener la saliva del Señor Jesús sobre tus ojos por un rato y ser sanado, o ser ciego para siempre? Ser sanado, ¿verdad? Ser sanado, absolutamente. Y de la misma manera pasa con la palabra de Dios cuando llega a nuestra vida. La palabra del Señor en todos, en algún momento de nuestra vida, causa un efecto de incomodidad. Perdóneme que se metió como un pelo a la boca ya. Causa un efecto de incomodidad. La palabra del Señor dice que cuando ella llega a nuestra vida, causa 4 efectos. Le pido que los lea conmigo. Está aquí en 2 Timoteo 3:16. Le pido que los lea conmigo. Voy a pedirle a mi querido equipo de producción que nos ayude. Le pido que lo lea, por favor. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Y útil para enseñarnos lo que es verdad. Vamos a seguir con el equipo de producción. Lo que es verdad. Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué más dice? Nos corrige, ¿verdad? Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Vea usted estas 4 cosas. Nos dice la verdad. Es incómodo que le digan a uno toda la verdad acerca de uno mismo. Ay, 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 ¿verdad? ¿Qué más hace? Nos muestra lo que está mal en nuestra vida. ¿A quién le gusta que le digan lo que hace mal? A todos nos incomoda, ¿verdad? Nos corrige. ¿A quién le gusta ser corregido? A ninguno. Y nos mete en un proceso de aprendizaje. La palabra del Señor, cuando llega a nuestra vida, nos incomoda. Pero es como si tú y yo
fuéramos, todas son absolutamente necesarias. Es como si tú y yo fuéramos al médico. Y entonces el médico nos dice, vea, señor, si usted quiere ser sanado, se toma esta pastillita todos los días durante una semana y usted la prueba por primera vez y sabe amargo. Usted rápido, ¡prum!, toma agua y se la pasa. Ahora, el primer día usted vio que era amarga. ¿Usted se la toma los 7 días para ser sano o porque es amarga no la toma nunca más? ¿Se la sigue tomando o no? ¿Para ser sanado? Claro que sí, porque de pronto al tomarla es amarga, pero el fruto será sanidad para usted, para su vida. Estaría mal, ¿no? Tras de enfermo rebelde, ¿cierto? ¿Sí está conmigo o no? Mi abuela decía, tras de que cotudo con paperas, ¿verdad? Entonces, si uno va al médico y el médico lo va a sanar a uno, lo menos que uno puede hacer es ser obediente. Entonces, a este señor le pusieron el barrito con saliva y el Señor le dijo, vaya, lávese. ¿Y qué hizo? ¿Obedeció o no? Obedeció. ¿Y fue sanado o no? Obedeció y fue sanado. Entonces, por favor, dígale a la persona que está al lado suyo, sea obediente. Sea obediente. Sea obediente. Me dan ganas de que le diga también, pero en serio. Dígale, pero en serio. Pero en serio, sé obediente. Pero en serio. La tercera verdad acerca de el paciente con el turno número 1 es que fue alguien leal a su sanador a pesar de la represión social. Si alguien ha leído el capítulo número 9 del Evangelio de Juan, sabrá que este hombre, por ser sanado por el Señor, fue menospreciado, fue insultado, literalmente, fue insultado, fue dejado solo incluso por sus padres. En el momento de caos, nadie lo apoyó, nadie, quedó absolutamente solo. Y finalmente fue expulsado de la sinagoga, algo que era gravísimo para cualquier judío, pero ese hombre estaba dispuesto a todo menos a ser desleal a su sanador. ¿Si está conmigo o no? ¿Si está conmigo o no? Ojalá que aquí haya alguien que tenga en su corazón la misma convicción. Yo estoy dispuesto a todo, pero no le voy a hacerle desleal a mi Señor. Ojalá que sí, ojalá que sí. La cuarta verdad acerca del paciente número 1 es que fue alguien que tuvo la humildad y la fe de un niño. La humildad para reconocer que no sabía quién era Jesús, que fue sanado pero no lo conocía, y tuvo la fe de un niño para creer sin reservas. Entonces, por eso la palabra del Señor dice en el versículo 35, así, vamos a leer del 35 al 38, dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, que había sido expulsado de la sinagoga y todo lo que había pasado por su lealtad, dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre, quiero creer en Él. Dice, ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. Mi hermano, una de las grandes metas en la vida de alguien que desea caminar con Dios es poder estar de pie al lado de su Señor y ver la vida como Él la ve. Tener una visión sana desde lo profundo de su alma acerca de todas las áreas de la vida. Para eso tenemos que ser el paciente número 1.